El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una carta muy diciente del obispo San Ignacio de Antioquía que en varias ocasiones hemos citado, y es la carta a los romanos. Esta carta la escribe San Ignacio de Antioquía cuando es tomado preso y procesado también por la justicia romana y declarado culpable porque se ha negado a darle culto al emperador y a someterse a ciertas normas que contradicen los principios de la moral cristiana y que contradicen los principios de la fe cristiana. No quiere apostatar. Y por eso es declarado, porque para el imperio significa una amenaza contra la unidad y contra la paz del imperio, el que alguien se resista a darle el tributo que el emperador está pidiendo. Lo toman preso y en la sentencia lo condenan a morir, arrojado a las fieras en Roma, y lo llevan preso de Siria a Roma. Y mientras va preso puede escribir algunas cartas a sus discípulos, entre ellas a los romanos.
Y mientras va preso, cuenta cómo es atacado por las fieras y maltratado por ellas. Los leopardos los llama y él mismo explica quiénes son esos leopardos. Un pelotón de soldados que entre más amablemente los trato, peor se comportan conmigo. Inmediatamente alaba esa actitud de los soldados, porque dice que eso le sirve para convertirse en discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. E inmediatamente dice, no por esto me declaro justificado. Citando a San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, cuando dice que él no está dispuesto a someterse al juicio de los hombres, ni tampoco al juicio de su propia conciencia, aunque su conciencia nada tiene que reprocharle, pero también advierte San Pablo que no por ello significa que sea carente de culpa. Los santos, unos más, otros menos, en el camino de prueba y de sufrimiento, encontraban una oportunidad justa para reparar sus pecados. Porque a medida que iban conociendo el perdón del Señor, la compasión y el amor de Dios, también se les iba clarificando la conciencia y se iban dando cuenta del nivel de la deuda que cada uno de ellos tenía con Dios. Y a medida de que iban conociendo la misericordia del Señor, la bondad y el amor de Dios, se daban cuenta que era una deuda impagable por ellos mismos, por sus propios méritos. Esta conciencia que ellos tenían es la conciencia que en primera instancia tiene este hombre que nos presenta el Evangelio, este siervo sin entrañas. La primera actitud que él tiene es una actitud de conciencia, porque ni siquiera le reprocha a su Señor de que le deba 10,000 talentos. Es cierto, mi Señor está haciendo un reclamo justo y yo se lo tengo que pagar. Él no niega la deuda, no niega que deba pagarla, pero no tiene con qué pagarla. La pedagogía que el Señor va teniendo con nosotros a lo largo de la vida y sobre todo a través de las pruebas es llevarnos a este nivel de conciencia como lo tiene hoy el joven Azarías en el libro de Daniel. Hemos pecado. Inicia esta oración diciendo, hemos pecado contra ti. Y eres justo en todo lo que has determinado hacer, en lo que estás haciendo y en lo que nos estás permitiendo. Acaban de ser capturados porque el imperio había decretado que era prohibido elevar culto o oraciones a otro Dios diferente que al mismo emperador. Y eso implicaba la apostasía. Y ellos no obedecieron este mandato, a pesar de que habían sido acogidos por el rey y que el rey había tenido cierta compasión de ellos. Ahora ellos no están aceptando lo que contradice los principios de las normas divinas, de las leyes divinas, los denuncian, los capturan y los echan al horno encendido. Y mientras van en este momento de prueba, porque el rey les da la oportunidad en el proceso de que apostaten, ellos de frente le dicen, no vamos a apostatar. Nuestro Dios, a quien nosotros seguimos, puede librarnos de esta prueba, pero si no lo hace, igual seguiremos firmes en ser fieles a sus mandamientos. Y por eso les toca como suplicio el fuego. Y ellos consideran esta prueba como una oportunidad, no como una desgracia. Y aunque es algo injusto de parte de los hombres, lo leen como algo justo, permitido por Dios para poder purificar su infidelidad, la infidelidad del pueblo
y la infidelidad de ellos. Puede que ahorita estemos buscando ser fieles, pero en otro tiempo delinquimos contra ti. Nuestra historia personal es así. Puede que ahora estemos buscando seguir al Señor, pero en lo que menos podemos caer es en la exigencia que cayó en segunda instancia este siervo del Evangelio, porque cayó en la presunción. A pesar de que de que el rey tuvo compasión de él, le perdonó toda la deuda, porque lo iba a sacrificar a él, a su esposa y a sus hijos, y él nunca reprochó que fuese injusto. Perdóname la deuda, ten compasión que no tengo con qué pagarte. Y el rey, movido a compasión, se la perdonó. Pero seguramente pasado el tiempo se le engrió el corazón, y la presunción es terrible, porque fue socavando ese corazón y le fue haciendo creer que eran méritos propios, como nos puede pasar también a nosotros. De hecho, es una ofensa alta contra el primer mandamiento, porque no es aceptar la bondad compasiva y tierna del Señor sin mérito alguno, como hoy nos lo recuerda el Salmo. Ninguno de nosotros tiene ni tendrá con qué pagar la deuda de nuestras faltas, de nuestras infidelidades y de nuestro pecado ante el Señor. Él mismo nos da el suficiente dinero para que le paguemos, y ese bien precioso es Cristo, es su sangre. Y por eso el Señor se lo advierte a Nicodemo: en verdad te digo, que el que no nazca del agua y de la sangre no puede entrar al reino de Dios. Porque el único mérito para poder entrar al reino de Dios, entrar en su paz, entrar en su descanso, es la obediencia fiel de Cristo, que ha sido el íntegramente fiel, y es su entrega hasta el extremo. Porque no ha existido ni existirá una entrega como la de Cristo por salvarnos a cada uno de nosotros. Pero este siervo se le endureció el corazón y frente a una deuda tan alta que tenía él, se encegueció tanto que no se dio cuenta que la deuda que tenía su amigo era en niveles inferiores, casi imperceptible en comparación a la suya. Pero no le quiso perdonar. Cuando la presunción se apodera del corazón, nos hace exigentes. Y nuestra relación con Dios cambia. Ya no es la actitud del salmista hoy, que recuerda la ternura y la bondad del Señor como única posibilidad de salvación, sino una actitud legalista, por lo que yo he hecho, cuando en realidad yo no he hecho nada. Todo lo ha hecho el Señor. Por eso dice San Agustín que todo lo bueno que pasa en nuestra vida y a través de nuestra vida y se realiza a través de nosotros, es de Dios. Porque los bienes naturales, tanto en el orden natural como sobrenatural, todos vienen de Dios. ¿Y para qué gloriarnos? Como si las cosas no las hubiésemos recibido, sino que fuesen obra y gracia nuestra. ¿Cuánta misericordia tenemos que pedir hoy con la humanidad entera? Un esposo se relaciona con su esposa como si él fuera su dueño absoluto y como si él la hubiera rescatado y él fuera el que hubiese pagado el precio, y así es la exigencia de él con ella en la familia. Ese actúa
como este siervo cruel sin entrañas. Una esposa se relaciona con su esposo como si ella fuese su dueño y él tuviese que tributarle a ella, lo que solamente le debe tributar a Dios. ¿Y cómo vamos suplantando el orden de la obediencia? Las autoridades en este mundo, el Papa Francisco lo decía en algún momento, de nosotros los sacerdotes, de los obispos, de quienes tenemos alguna autoridad en la iglesia, de cómo se llega a abusos sexuales porque se empezó con el abuso de autoridad primero. Porque es que cuando nosotros no lo hacemos desde el orden de la compasión y la ternura del Señor, el corazón se va endureciendo y creemos que los otros son nuestros siervos cuando no lo son. Somos todos siervos del Señor. Y los papás muchas veces planean sus hijos sin tener en cuenta a Dios. Y ya desde que se están casando, ellos dicen, vamos a tener 5 o 6. ¿Cómo así? Ustedes son los señores absolutos para decidir cuántos tienen. Pablo VI lo denunció en la encíclica Humanae Vitae, porque es que ellos son procreadores, no creadores. Y a la hora de ejercer ese servicio para el cual le pedíamos la gracia del Señor en la oración colecta, para poder prestarlo bien, tienen que preguntarle al dueño de la vida cuántos quiere Él. Y por eso todo lo que está pasando hoy en el desorden de la vida conyugal matrimonial, porque nos vamos creyendo dueños absolutos de la vida y nosotros somos los que decidimos aquello que denunciaba la Gaudium et Spes, cuando en este descubrimiento de la dignidad de la libertad humana también existe el peligro de caer en una autonomía tan alta que ni se tenga en cuenta a Dios a la hora de ejercer la libertad. Los esposos son procreadores, no son dueños. Y tienen que preguntarle a Dios cuál es su decisión y su querer y su voluntad. Por eso la Iglesia con Pablo VI le dijo no a los métodos de planificación artificial. Y son ilícitos dentro de la vida conyugal. Y eso le costó lágrimas, sufrimiento y una pasión incruenta al Papa Pablo VI, hasta dentro de la Iglesia, porque hubo obispos, cardenales, sacerdotes y teólogos que lo despreciaron por esto. ¿Cómo así? Entonces, como decía de algún modo coloquial el Papa Francisco en algún momento, entonces que se multipliquen como conejos. Lo decía el Papa Francisco en un orden muy justo y claro, porque decía que los matrimonios tenían que ser muy responsables, para explicar aquello que San Juan Pablo II siempre defendió en la familia, y era el amor y la responsabilidad. A la hora de traer hijos al mundo, por eso tienen que preguntarle al dueño de la vida, porque no pueden estar trayendo hijos por traer, familias llenándose por llenar la humanidad de hijos, y después ¿cómo los vas a educar en la fe? Si eres un papá y una mamá que no buscan al Señor, que ni siquiera viven el testimonio de la fe y de los mandamientos, ahora, ¿de qué vas a proveer a esos hijos? ¿Qué tipo de educación le vas a dar? Y después a lamentarte y a decir, vea cómo se volvieron, vea, es que eso es culpa de allá, del colegio. No, los primeros culpables son papá y mamá que no fueron responsables a la hora de programar los hijos desde la voluntad de Dios por falta de oración, por falta de fidelidad a Él, por falta de una unión muy íntima con el Señor, como están llamados los matrimonios.
Y es no solo la bofetada, es la herida cruel que el diablo causa hoy en la familia. Tanto daño que se hace desde una unión conyugal que no es de Dios. Porque decía San Juan Pablo II en 1981, en una catequesis, precisamente hablando de que la vida conyugal no existe para satisfacer el instinto carnal, sino para vivirla castamente, y que aún dentro del matrimonio católico sacramental existía la posibilidad de cometer adulterio en el corazón. Hemos pecado, hemos fallado, y así haríamos un recuento de todas las realidades humanas y dentro de la Iglesia. Esto que vive esta desunión, esta división tan dolorosa, muy dolorosa dentro de la Iglesia católica hoy, es fruto de infidelidad. No es otra cosa. Es que no hemos obedecido. Es que no hemos sido fieles al Señor. Es que no hemos caminado según sus normas y sus preceptos, como hoy lo está reconociendo Azarías en esta oración y en este cántico. Pero el Señor sigue siendo muy benevolente y compasivo, porque nos abre su corazón lleno de entrañas, de compasión y de misericordia, para que el rumbo de todo esto cambie, y va a cambiar cuando haya arrepentimiento. Al fin de cuentas, los 3 jóvenes fueron liberados del efecto del fuego. Dios no los libró del fuego, los libró del efecto del fuego. Medjugorje, que está dentro de la antigua Yugoslavia, es un lugar donde, en el contexto en el que se aparece la Virgen, estaban en guerra. Se desató una guerra terrible, toda Yugoslavia, la cantidad de muertos que cayeron, y ese pequeño lugarcito, en medio de toda esa catástrofe, fue protegido. La guerra seguía, pero allí había paz. ¿Por qué? Porque atendieron unos cuantos, unos pocos, el llamado de la Virgen, que pedía conversión, que pedía arrepentimiento. Sus primeras palabras allí en Medjugorje fueron paz entre el hombre y Dios. Y ellos entendieron que los estaba llamando a la conversión, que para que hubiera paz había que haber una reconciliación entre la voluntad divina y la voluntad humana. Había que hacer coincidir la voluntad humana con la voluntad divina. Eso se llama obediencia. Eso se llama a la propuesta de Dios decirle: fíjate, aquí estoy. Si hemos fallado, cometido, hoy vengo a decirte: fíjate a tu palabra, a lo que tú quieres, a la forma en que tú lo quieres, a la manera en que tú lo quieres. Y una verdadera conversión tiene como resultado el fiat, la obediencia a Dios. Lo que vive el mundo hoy es consecuencia de la infidelidad a Dios. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II fue muy profética al decirnos que la paz no iba a llegar solamente con la hegemonía, buscar la igualdad de poderes y el ejercicio de esos poderes, sino con la transformación del corazón. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Cuándo van a comenzar a sanarse en los matrimonios? Cuando uno de los dos empiece. El día que empiece uno de los dos, ese día empezará la conversión de todos, la sanación de todos y la paz de todos. ¿Cuándo nuestra iglesia comenzará a resurgir nuevamente? Cuando cada uno, como Azarías, tome conciencia de que debemos convertirnos al Señor y buscar reconciliarnos con Él y hacer solo y únicamente su voluntad. La reforma benedictina empezó por allá y a finales del medioevo con un muchachito,
que cuando fue al convento y vio antitestimonio en el convento, dijo: yo no puedo ser la suma para este antitestimonio, yo tengo que ser diferente. Y se puso a leer la regla de San Benito. Él fue a la fuente a ver qué era lo que decía San Benito, y cada que veía alguna actitud contraria decía: ¿qué diría mi padre Benito? ¿Qué me diría a mí? Y él comprendió que él no podía hacer lo mismo, y por eso fue un revolucionario. Hay una saga de esa historia que llaman Los Tres Monjes Rebeldes, y fue una rebeldía que él empezó contra el relativismo en la vida cristiana y en la vida religiosa. San Francisco de Asís, con su testimonio, su actitud ante el Señor, fue un rebelde ante la imposición de un mundo relativista como le estaba tocando vivir a él. Y cuando el Señor le dijo: mi iglesia no está bien, está en ruinas, y se lo explicó muy bien. ¿Quiénes son mi iglesia? Todos los bautizados católicos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas. Está en ruinas, Francisco. Reconstruye mi iglesia. Y él dijo: yo no puedo vivir de la misma manera. Por eso mi regla suprema es el Evangelio. Y empieza la reparación en la vida de este hombre. Reconstruye mi iglesia. Y por eso a San Francisco de Asís, entre más pecado veía en la iglesia, más exigencia se imponía a él para vivir en gracia y en fidelidad al Señor. Y así se convirtió en un ícono hasta hoy, que sigue más vivo que nunca, y su testimonio sigue arrollando, incluso más que cuando estuvo en esta tierra, aunque le decían, estando en esta tierra, alter Christus. Veían a San Francisco y decían: ese es otro Cristo. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Una conversión personal. No como este hombre del Evangelio que endureció sus entrañas y se volvió duro. Y no fue capaz de perdonar, ni de sentir compasión. Le debían, era cierto, pero pudo haber perdonado la deuda y no quiso perdonarla. Este aplicó la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Me debes 10 denarios, 10 denarios me vas a pagar. Y por eso la vida cristiana nos exige a nosotros devolver bien por mal. Compasión ante la ofensa, súplica ante la persecución. Y estos tiempos extraordinarios que Dios le va a permitir a la iglesia van a ser una oportunidad muy grande para el testimonio del amor verdadero. Hay sacerdotes, obispos, laicos, silenciosos que sufren, pero aman y perdonan frente a todo lo que está viviendo hoy nuestra iglesia. Porque es verdad que hay infidelidad en la iglesia, y a un nivel muy alto. Y el Señor espera de nosotros una respuesta fiel a Él en el amor. Y espera una actitud como la suya, de amor y compasión. Por eso, con el salmista, roguémosle al Señor que sea Él quien nos enseñe a andar estos caminos, y que sea Él quien nos instruya para que podamos caminar con lealtad. Esto solamente se aprende mirando al Señor, estando junto a Él, extrayendo todas las fuerzas de su corazón para poder actuar de manera diferente a como actuó este siervo, sin entrañas y sin compasión. Por eso la urgencia que volvamos al Señor, que lo busquemos en la oración, que lo busquemos en su palabra, que escuchemos al Señor como nos ha instruido a través de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico de la Iglesia. Pidámosle a la Virgen que ella estimule nuestro camino hacia la conversión, a San José
que nos motiven para que más aceleradamente caminemos hacia esta transformación, hacia la que nos quiere llevar el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.